tardes, bienvenidos a Casa de América. Gracias por acompañarnos esta tarde con ocasión de la presentación de un nuevo número de la revista Tribuna Norteamericana, concretamente el número 22, que lleva por título Se habla español. Como saben, es una publicación que corre a cargo del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Quería en este sentido agradecer en primer lugar al Instituto Franklin por contar nuevamente con Casa América para la presentación de un nuevo número de esta importante publicación, y en este sentido también poner de manifiesto la colaboración que siempre ha existido entre ambas instituciones y que ha sido muy fructífera. Esperamos que lo siga siendo durante los próximos años. Para presentar este número tenemos esta tarde, les ofrecemos una mesa redonda que lleva por título En español en Estados Unidos, una cuestión de minorías. En esta mesa participan, en primer lugar, Carlos López, profesor de Long Island University, Estados Unidos; Gregorio Lasso, asesor de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración; y Daniel Ureña, presidente de Hispanic Council. Modera esta mesa Cristina Crespo, directora de Relaciones Externas y coordinadora general del Instituto Franklin. A todos ellos, bienvenidos. La realidad de Norteamérica y en particular de los Estados Unidos ha sido, es y seguirá siendo objeto de interés de Casa de América, pues constituye, entre otras muchas cosas, un elemento central de la política exterior española. Del mismo modo, también es del interés de esta casa, como les decía, analizar y reflexionar sobre los diversos y ricos temas que componen esa realidad norteamericana en colaboración con el Instituto Franklin. En este sentido, creo que vale la pena recordar la colaboración y las actividades que hemos realizado conjuntamente. En primer lugar, en relación a esta publicación Tribuna Norteamericana, ya tuvimos ocasión de presentar aquí en Casa de América y acoger, mejor dicho, esta publicación. De los tres últimos números, dos de estos en septiembre de 2015 y en febrero de este año, el número 20. La diplomacia española en Estados Unidos. Además de la presentación de la revista, también hemos organizado conjuntamente ciclos de seminarios, concretamente, recientemente el seminario sobre relaciones hispano-norteamericanas. Este ciclo de seminarios arrancó en marzo de 2015 y el último de estos seminarios se realizó vamos a tener ocasión de celebrarlo en octubre. Realizaremos este tercer seminario que versará sobre las elecciones de noviembre, además en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos, lo cual es una gran noticia, puesto que uno de los elementos, uno de los espíritus de esta casa es precisamente integrar a una diversidad de colaboradores. Las elecciones de noviembre han merecido, por supuesto, una especial, particular atención por parte de esta casa, y al margen de la colaboración que ya les he manifestado que mantenemos con el Instituto Franklin, tenemos aquí en Casa de América un programa denominado América Vota, que ha dedicado hasta ahora dos sesiones a analizar precisamente las elecciones de noviembre. En el mes de marzo el primero, en el mes de junio el segundo, y en el mes de noviembre, una vez se hayan celebrado las elecciones, tendremos una tercera sesión para hacer un análisis de esta cita electoral tan importante, y que por supuesto va a marcar no solamente la agenda de la relación bilateral entre España y Estados Unidos, sino que tendrá un impacto a nivel global. Por mi parte, nada más, simplemente reiterar el agradecimiento al Instituto Franklin. Gracias, Cristina, por esa colaboración tan fructífera, a los participantes, invitados que nos acompañan esta noche, y por supuesto a ustedes por estar aquí. Por mi parte, nada más. Cristina, por favor, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, disculpar la ausencia de José Antonio Gurpegui, que era quien iba a estar presentando y moderando esta mesa, que es el editor de la revista Tribuna Norteamericana, y también de nuestro director Julio Cañero, el director del Instituto Franklin. Agradecer por nuestra parte. Tribuna Norteamericana, como ya conocen, es una revista del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, que editamos en colaboración con la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Agradecer, por supuesto, a su secretario, Manuel María Lejarreta, por esta colaboración.
También agradecer, por supuesto, a Casa de América, gracias Carlos, director de Tribuna Americana, y gracias a Santiago Miralles, el director de Casa de América, por su acogida siempre y su colaboración también en todos los actos. Gracias también a los autores de este número que han participado, tanto a Francisco Moreno como a Gregorio Lasso y a Daniel Ureña, que tenemos en esta mesa, pero también a otros que no están, como es Ignacio Olmos, que es el director del Instituto Cervantes de Nueva York, o Manuel Iglesias, que en una entrevista que hemos incorporado en este número. También gracias al equipo del Instituto Franklin, que hace posible que salga esta revista, y a todos sus colaboradores. Y, por supuesto, también gracias a Carlos López, profesor de la Universidad en Long Island, que ahora mismo está con nosotros en el instituto, con un grupo de estudiantes, y que ha aceptado esta invitación para darnos también una visión diferente de la realidad del español en Estados Unidos. Este año para nosotros es un año especial, porque, como saben, celebramos el 5º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Y nosotros no queríamos dejar de pasar esta oportunidad desde el Instituto Franklin, porque primero porque nosotros venimos, nuestra sede, como saben, está en Alcalá de Henares, la cuna de Cervantes, y es precisamente en nuestra universidad donde cada año se entrega el prestigioso premio que lleva su nombre. El español ha cambiado mucho. Yo creo que antes de entrar justo aquí hablábamos de qué vamos a decir del español, que nos haya dicho ya. Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que decir sobre el español, sobre todo en Estados Unidos, porque es algo que está cambiando, que está en total efervescencia y que está cambiando sobre todo el tema cultural. Me parece muy interesante, por ejemplo, hoy precisamente, como citaba antes al director del Instituto Cervantes de Nueva York, él mismo hoy ha publicado una entrada en nuestro blog, Diálogo Atlántico, y él mismo decía que nuestra lengua, que tanto nos abanderamos del español, nuestra lengua, ya no es nuestra, porque del 90% de los hablantes, de los hispanoparlantes, ese 90% no son españoles, solo el 10% son españoles, con lo cual estamos hablando de una lengua que, bueno, no podemos decir que nos pertenezca. Esto cambia mucho las políticas que se hacen alrededor del español, políticas culturales sobre todo, y sobre todo cómo se enfoca desde el punto de vista de la educación, que eso también es un punto muy interesante que trata en su artículo Francisco Moreno. Francisco Moreno, por ejemplo, que es director del Observatorio del Español en Harvard y que está realizando un estudio en todos los niveles educativos en Estados Unidos sobre cómo se está abordando el español allí. No tengo mucho más que decir respecto a esto. Bueno, comentar un poco este ejemplar de la revista. Como saben, incorporamos ya desde el año pasado una sección que se llama La Historia de, en la que introducimos una empresa española y su caso de éxito en Estados Unidos, que es una empresa española miembro patrona de la Fundación Consejo España de Estados Unidos. En este caso, por el tema que nos concernía, no le hemos dejado el espacio a una empresa, sino al Instituto Cervantes para que contara su historia allí. Después, como les decía, Francisco Moreno también habla de la implementación de la lengua en las aulas, en primaria y en secundaria. Seguidamente, Gregorio Lasso nos explica cuál fue su experiencia desde la Embajada de España en Washington del uso del español en las redes sociales, que es algo que también está ahora mismo muy en la vanguardia y que es un tema que debemos hablar. Por otro lado, Daniel Ureña también trató cómo se está usando el español en las campañas electorales, y eso además es un tema que sale casi a diario, cómo cada candidato, y ahora que tenemos las elecciones todo el tiempo en la mente, hablo de las norteamericanas, aunque las otras también, pero respecto a las elecciones norteamericanas vemos como los candidatos, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, cómo han ido utilizando el español y se han ido dirigiendo a sus distintos públicos
en esa lengua para precisamente la captación de votos, lo cual quiere decir que el español es cada vez más y más importante. Y por último, en este número también verán algo nuevo, que es una entrevista que hemos incorporado, que se le realiza a Jaime de Ojeda, que fue el embajador de España en Estados Unidos durante algún tiempo, y también él hace una reflexión sobre lo que está pasando en este momento, sobre las elecciones, etc. Vale, ya no cuento yo nada más porque prefiero que hablen más los exponentes y también que se lean la revista, que aunque le han dado un ejemplar, que sepan que está en abierto en nuestra página web, pueden acceder a ella, están todos los artículos colgados en PDF y pueden consultarla cuando lo deseen. Bien, me gustaría empezar la mesa redonda hablando con el profesor López, con Carlos López. Carlos López es un profesor de Estados Unidos, de la Universidad de Long Island, que está en Nueva York, aunque él no vive en Nueva York, vive en Florida. Y es una persona que nos puede hablar mucho del español, de su español, es decir, puede hablar en primera persona de lo que está pasando allí porque él es puertorriqueño y se educó en español en Puerto Rico, pero después ha tenido una trayectoria diferente. O sea, estamos hablando de una persona que incluso hablamos de un caso de bilingüismo. Carlos, ¿podrías comentarnos tu visión de cómo ha evolucionado la presencia de la lengua española en la sociedad estadounidense? Bueno, yo puedo decirles sobre, especialmente en Florida, y yo soy como Cristina dijo, yo nací en Puerto Rico, viví en Puerto Rico hasta que tenía 13 años. Después nos mudamos a Miami. Yo fui a high school y ahora van a tener, ¿cómo se dice?, la experiencia, porque yo hablo primariamente Spanglish, es así. Voy a tratar de decirlo en español, pero eso da mucho trabajo porque tengo que pensarlo. Y a veces a veces no puedo decirlas, no sé la palabra y cambio a inglés. Yo estudié en Miami, en high school, después a la universidad yo fui a Florida State, en Florida, y ahí hice mi bachelor's degree en religión y un master's degree en religión, y hice mi PhD en Harvard. En nada que tiene que ver con esto, porque yo estudio India y yo filología de sánscrito. En realidad, bien separado sobre esto, pero yo estudio lenguajes de ese lado de mi trabajo. Para mí, definitivamente, cuando yo fui a Florida y nos mudamos, el cambio fue un poco difícil, porque yo venía sabiendo inglés, lo había estudiado, pero no hablaba. El primer año fue completamente, o hablaba español o no hablaba. Siempre entendía, pero no podía hablar nada. Y después de eso, 2 años, 3 años, lo que fue una cosa que ni me di cuenta, que de repente yo estaba pensando en inglés completamente y era automático hablar los dos lenguajes, intercambiarlos sin pensar. Y cuando yo estoy hablando, por ejemplo, en mi casa con mi familia, siempre todos, mi generación, mis sobrinos, todo el mundo está en eso. Hablamos intercambiar los dos. Y es una cosa muy normal yo creo que gente de mi generación y más jóvenes en los Estados Unidos, en Miami y en Florida, es una cosa que es completamente normal. El uso de español exclusivamente para mí es muy raro encontrarlo vamos a decir, en la vida, en típico conversaciones. En la universidad siempre se puede hablar en uno de los dos, pero y entonces en otras partes de Florida yo creo que mi experiencia es lo mismo. Y también en New York, cuando yo voy a New York es igual. Español cambia, es los dos a la misma vez. No hay el comentario sobre el español
que ha cambiado y que no es lengua española es en los Estados Unidos. Para mí es difícil decir que es español puro de alguna forma, porque es un hybrid completamente. Entonces, me parece interesante porque estaríamos hablando del Spanglish y cómo utilizan eso, Daniel, cómo se está utilizando en campaña, porque si los hispanos hablan Spanglish, ¿cómo se dirigen a ellos los políticos? Bueno, antes de contestar, gracias al Instituto Franklin por invitarme a escribir y a estar en esta mesa, que siempre es un placer estar en Casa América. ¿Cómo se dirigen? Bueno, pues el bilingüismo yo creo que es un fenómeno muy natural de Estados Unidos que define muy bien lo que es la esencia de la comunidad hispana de Estados Unidos. Y en las campañas pues en esta última campaña pues estamos viendo, por ejemplo, quien más se está preocupando por utilizar el español es la campaña de Hillary Clinton. Por primera vez vemos que tiene un canal en Twitter en español. Ahora hemos visto también que la Casa Blanca recientemente abrió también un canal en español. Hay un portavoz del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, que hablan español y, por tanto, bueno, pues los políticos están descubriendo y están analizando la realidad y están viendo que el español es uno de los idiomas de Estados Unidos y, por tanto, lo están utilizando. En ese sentido, durante las próximas semanas en Estados Unidos vamos a ver mucho esa escenificación y esa toma de conciencia de la importancia de lo hispano. Hoy en Estados Unidos está empezando el mes de la herencia hispana, que es una conmemoración que empezó en el año 68 con Lyndon B. Johnson como una semana de la herencia hispana. 20 años después, con el presidente Reagan, se extendió a todo un mes. Y desde hoy hasta el 15 de octubre se van a celebrar multitud de eventos desde el punto de vista cultural, social, institucional, etc. De hecho, hoy la Casa Blanca ha emitido un comunicado y una declaración especial con motivo de la herencia hispana. En fin, durante las próximas semanas vamos a ver la importancia que lo hispano tiene en Estados Unidos. Y eso implica bueno, pues que el español cada vez es más importante. Me gustaría, aunque seguro que vamos a hablar de las elecciones, pero hay un candidato que entiende muy bien, que conoce nuestro idioma, que conoce nuestro país. Es el candidato a vicepresidente de Hillary Clinton, que es Tim Kaine, el senador Tim Kaine. Él es una persona que conoce muy bien, como digo, nuestro país. Ha sido presidente del US-Spain Council. Ha visitado nuestro país muchas veces y creo que, bueno, si él llega a ser vicepresidente o presidente, depende de lo que le pase a Hillary Clinton con los problemas de salud, creo que sería muy bueno para nuestro país pues tener un político de alto nivel que conoce muy bien España, que conoce muy bien lo español, ¿no? Pero bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, pero respondiendo a tu pregunta, yo, que aparte de muchas cosas estoy investigando sobre el uso del español en las campañas presidenciales, estoy analizando cómo ha sido el uso, pues desde el primer spot que hubo en español en 1960 que protagonizó Jackie Kennedy, la mujer del presidente, candidato por entonces, hizo un primer spot en español en el que animaba a los votantes, y estoy hablando de 1960. Hoy es muy fácil, entre comillas, ser consciente de la importancia de lo hispano y ver el potencial, pero creo que tenía mucho mérito que en el año 60 pues, se percibiera y se hiciera un ejercicio de tratar de llegar a los hispanos que en esa época eran muy minoritarios, ¿no? Desde entonces, bueno, luego en los años 70 el español la verdad que apenas se utilizó, o el tratar de conectar con la población hispana. Con Bush sí hubo un intento, con Reagan en el año 84 hay un documento interno de la estrategia del partido para cómo conectar al Partido Republicano con los hispanos,
pero no va a ser hasta la etapa de Bush en 2000 y 2004 en el que se hace un magnífico, desde el punto de vista de la eficacia, esfuerzo para llegar a los hispanos en español, y de hecho el candidato republicano que mejor resultados ha conseguido ha sido George W. Bush en 2004. Y a partir de ahí, pues el uso de spots en español, de portavoces en español, de materiales en español, pues ha ido creciendo, y yo creo que la tendencia va a seguir siendo esa. Gracias. Gracias, Daniel. Enlazando un poco con lo que estabas comentando, me parecería interesante saber cómo, Gregorio, tu opinión sobre cómo se ha utilizado el español en las redes sociales, y en especial el uso desde Twitter, que lo mencionas muy bien en tu artículo. Sí, bueno, muchas gracias al Instituto Franklin por permitirme escribir este artículo y presentarlo hoy aquí con todos vosotros, y también a Casa América por su hospitalidad. Pues realmente de lo que hablo sí aquí en Tribuna Norteamericana es de las redes sociales y el uso del español, porque a ello nos enfrentamos cuando yo estaba en la embajada de consejero de prensa y diplomacia pública de la embajada. Pues tuvimos que pensar en cómo transmitir, cómo comunicarnos de manera más efectiva ante la realidad social de Estados Unidos. Y como se ha dicho, pues hoy el 17% de la población norteamericana es hispana, son unos 50-54 millones, bueno, cambia un poco según los datos del censo de Estados Unidos, en los que he utilizado en el artículo. Y luego, por otra parte, como instrumentos de comunicación, las redes sociales se han convertido en el instrumento más directo para acercarnos al ciudadano, para transmitir un mensaje. Entonces, precisamente, además, el hispano, pues, que tiene una media de edad de unos 28 años, está también muy acostumbrado a utilizar, pues, redes sociales. Y eso es una consideración a la hora desde la embajada, por ejemplo, de comunicarnos con ellos. Por eso nosotros optamos por utilizar el lenguaje, bueno, el inglés, por supuesto, porque estábamos en Estados Unidos y es la lengua oficial, y la mayor parte de la población habla en inglés, y eso es indudable. Pero por otro lado también mantener una línea de comunicación más próxima y más directa con el mundo hispano, y también como para nosotros era una oportunidad para defender también el español como herencia en toda América. Así que yo creo que eso ha sido interesante, y aunque en general pues nos comunicamos en inglés, pues no dejamos de mandar mensajes en español, sobre todo de Twitter, que es pues más rápido, genera más noticia, sobre todo en los medios de comunicación, es el elemento más usado, de más influencia, aunque Facebook es la red social de mayor utilización, pero hay 65 millones de norteamericanos que utilizan Twitter. Así que en ese sentido, bueno, pues nosotros abrimos Twitter y abrimos Facebook, y sobre todo nos comunicábamos para enviar mensajes e influir más así en los medios de comunicación norteamericanos con Twitter. Volviendo un poco, retomando el tema del voto hispano, que me parece interesante porque está ahora mismo a la orden del día. Carlos, me gustaría saber un poco tu opinión, como supongo que tú te defines como hispano, puertorriqueño. ¿Cómo está un poco influenciando ahora? ¿Cómo están los partidos políticos dirigiéndose hacia la comunidad hispana? ¿Qué punto decisivo tiene el voto hispano? Y ahí también quiero saber la opinión de Daniel. En Florida es un caso ahora muy interesante, porque estábamos hablando un poquito antes. De mi memoria en las pasadas elecciones es que el voto hispano siempre está dividido, porque cubanos son más republicanos, vamos a decir, puertorriqueños en el medio, Mexican Americans más al lado de los demócratas. Este año, yo creo por primera vez para mí, cuando yo hablo con amigos que son cubanos,
es la primera vez en mucho tiempo que estamos de acuerdo en muchas cosas. Y eso por mí es porque Trump lo que ha dicho tantas cosas que han habido reacciones por varios grupos hispanos en los Estados Unidos, que por primera vez en realidad es un grupo unido en el voto, yo creo. En Florida es muy importante porque Florida es un swing state y en los pasados 2 años ha habido mucha gente de Puerto Rico por la condición económica que se han mudado especialmente a la área de Tampa y de Orlando, y esa es la parte en Florida que es lo que decide si el estado va republicano o demócrata. Y este año el influx de puertorriqueños especialmente ha habido mucho, y las campañas para registrar votantes han sido mucho más que antes, porque los dos lados quieren tener estos votos, y ha habido mucho en los pasados meses de los dos parties targeting los puertorriqueños y los latinos en esta área, porque eso es lo que va a cambiar el voto. Por ejemplo, lo que pasó en el club en Orlando, que fue un club que la mayoría de los que estaban en este club eran latinos. Inmediatamente los dos, Trump y Clinton, 2 días después, estaban allí. Por la tragedia y por lo de, ¿cómo se dice? Como terrorism, pero había ese subtext del voto hispano, porque la mayoría de la gente que estaba en ese club eran puertorriqueños, la mayoría, y latinos en general. Este año en Florida eso se siente, que están hablándole más a los latinos en general. Sí, pero Daniel, precisamente, aunque es determinante el voto hispano en Estados Unidos para cualquier candidato que quiera llegar a la Casa Blanca, en el caso del Partido Republicano puede que lo tenga un poquito más difícil, ¿no? Un poquillo más complicado que lo tiene. Pues sí, a ver, lo habitual es que, la tendencia es que los hispanos tradicionalmente suelen votar más al Partido Demócrata. De hecho, en el magnífico número de la revista Tribuna norteamericana, en mi artículo, hay unos datos muy interesantes sobre ese aspecto, ¿no? Y siempre se habla de los hispanos como el gigante dormido, es decir, como esa población que está creciendo mucho, pero que todavía vota muy poco. Recupero algunos datos que no me sabía de memoria, y es que en estas elecciones del 2016 se estima que en torno a 27 millones de hispanos puedan votar. Y un dato es que hace 4 años, en 2012, de los 24 millones que tenían derecho a voto, votaron menos de 12 millones. Un 71% votaron a Obama y un 27% votó a Mitt Romney, es decir, menos del 30, un 20 y tantos. ¿Cuánto va a sacar Donald Trump? Pues no lo sé, pero no creo que mucho más. Una de las cosas que Donald Trump está haciendo es que esté aglutinando y movilizando a los hispanos para votar en contra de él, y en ese sentido tiene un problema, y por eso lo que estamos viendo es que se están haciendo muchísimas campañas para animar a que los hispanos se registren, porque como saben, en Estados Unidos primero tienes que registrarte y luego votar, ¿no? Y lo que pasa que es curioso porque donde más candidatos hispanos hemos visto ha sido en las filas del Partido Republicano. Entonces hemos tenido a Marco Rubio, hemos tenido a Ted Cruz, hemos tenido a Jeb Bush, que es prácticamente hispano también,
pero bueno, al final en la élite los candidatos hispanos están creciendo, pero luego quien sigue llevándose el gato al agua desde el punto de vista del voto y del apoyo, pues son los demócratas, y creo que no me voy a equivocar, pues en estas elecciones pues también va a ser así. Como dices, Daniel, parece que el Partido Demócrata está movilizando al voto hispano, o quizá es Trump quien moviliza al voto hispano en contra de él. Volviendo al tema de la comunicación, lo que contabas, Gregorio, del tema de Twitter, me gustaría saber qué porcentaje de usuarios teníais en español, o sea, que leyera en español, o si realmente se dirigían a vosotros en inglés, claro, porque yo entiendo que vosotros difundíais los contenidos en español, pero ¿hasta qué punto? Porque, por ejemplo, como estaba diciendo Carlos López, él mismo utiliza un bilingüismo y en muchos casos más el inglés que el español, diría yo. Sí, bueno, no, en el caso concreto, si me preguntas sobre el uso y la intercomunicación, ¿no?, con nuestras redes sociales, pues no recuerdo ahora bien, ¿no?, pero era una parte minoritaria, siempre, ¿no? Nosotros escribíamos, dependía como he dicho antes, pues dependiendo de las circunstancias, si era un mensaje general, pues era en inglés y también lo poníamos en español, ¿no? Si era más dirigido al mundo hispano por alguna razón, cultural o lingüística o de promoción, pues a lo mejor lo hacíamos solo en español. Si era a veces un aviso, por ejemplo, a los españoles, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando hubo el acto terrorista de Boston, ¿no?, del maratón, pues fue una manera de comunicarnos con los españoles, de tranquilizar, dar cifras, dar información y también comunicarnos con los periodistas. Entonces, en cuanto a la comunicación que hemos recibido, digamos, del mundo hispano en español, pues bueno, siempre es una parte que es minoritaria, porque la gran parte, claro, de los americanos hablan en inglés. Hay unos 10 millones, según los cálculos, unos 10 millones de la población hispana que utilizan Twitter. Y además hay que comprender que el hispano no es que esté totalmente hablando en español todo el tiempo, sino que está integrado en un país que es Estados Unidos, que es anglosajón, y la lengua de comunicación oficial, y él la tiene que utilizar, tiene que integrarse, es el inglés. Lo que ocurre es que, bueno, pues la fuerza de tu cultura y de tu lengua materna pues impera en las casas y en tu vida cotidiana, ¿no? Y el 65% de los que de los hispanos utilizan Twitter, en inglés, y un 30% en español. ¿Por qué? Bueno, pues es normal, porque en principio además toda la comunicación está en general en inglés. Entonces ellos también tienen que, lo reciben y también tienen que responder. Pero bueno, también hay una parte importante que es el 30% que están utilizando el lenguaje en español. Es decir, es una realidad que sobre todo es una realidad norteamericana, ¿no? No hay que pensar, esto lo quiero decir, que nosotros tengamos como una estrategia de, bueno, vamos a dirigirnos a los hispanos como si fuesen españoles, porque no, los hispanos son, pues uno es puertorriqueño, otro es que es de México, otro que es de Guatemala, otro es de Costa Rica, y tienen sus ideas, no es que piensen en España, ¿no? Y por tanto nosotros cometeríamos un error si pensásemos que eso es así. Lo que ocurre es que, claro, es un idioma común, y la comunicación lo que quiere decir es eso, es poner en común un mensaje, y eso es mucho más fácil si el mensaje es entendible primariamente en tu lengua materna, ¿no? Y eso ya dice mucho, es una especie de conjunto cultural, de idiosincrasia cultural, que te permite una relación más cercana. Por ejemplo, si ganase las elecciones Hillary Clinton, el vicepresidente es Tim Kaine, que ha sido presidente de la parte americana del Consejo España-Estados Unidos, hombre, para cualquier relación bilateral, hablar con él, entenderte con él, para un español, a un político español, aunque incluso sepa inglés, pues es mucho más cercano, más próximo, es más fácil, ¿no? Pero bueno, es una realidad muy norteamericana que hay que tener muy en cuenta,
y como se ha dicho antes, pues desde que llegó Obama se abrió una cuenta en español de Twitter en el año 2009. El Departamento de Estado en el año 2011 abrió otra cuenta en español de Twitter. Yo he conocido al primer portavoz, que es Luis Miranda, de la Casa Blanca en español para los medios hispanos. O sea que es una consideración pues muy relevante, como ha dicho también Carlos López y Daniel Ureña, en política y en la vida cotidiana. Y los políticos, por eso, tienen cada día más en consideración esta realidad. Intentan decir una frase en español o aprender algo. ¿Por qué? Pues para dirigir un mensaje a los hispanos y conseguir su aceptación. Y nosotros, bueno, también intentamos de alguna manera llegar a ellos, ¿no? ¿Cuál es tu visión, Carlos, de todo esto? Tú como puertorriqueño, ¿cuál es tu visión de que los políticos en campaña se dirijan en español o no? O sea, ¿en qué medida crees que eso es determinante a la hora de hacer campaña? Bueno, no sé, eso es interesante porque es una cuestión para mi mamá, para mi abuela. Eso y para otras personas que yo conozco que no hablan inglés muy bien, eso es importante. Pero también por ejemplo, para mí, para mis hermanos, para mis primos, que somos bilingües completamente, el mensaje en español no es tan importante como como el contenido del mensaje. Si bien en inglés vamos a entender igual. Para mí, a veces, por ejemplo, yo creo que en lo que tú escribiste, Hillary diciendo algo en español en el frente por una oración, o Trump haciendo lo mismo. Nada. No creo que para personas de mi edad y más jóvenes eso significa. Y a veces se ve como que sí es falso. Y en vez de hablar sobre la sustancia del problema, empiezan con esto que a veces, ¿cómo se dice? La gente reacciona negativo para eso. Y yo creo que para la gente joven, más jóvenes que yo, eso es más, esa es la reacción que tienen. ¿Cómo crees que está cambiando? ¿Crees que está cambiando la educación, tú que estás en el ámbito universitario? ¿Cómo se está introduciendo el español en los distintos grados, las carreras, los másteres? Bueno, eso es interesante porque cuando yo me mudé a Miami, en realidad no había educación bilingüe. Cuando yo llegué a Miami, yo estaba en 9º grado. Yo había estudiado inglés, pero como no tenía miedo de decir nada, no hablaba absolutamente por casi un año y medio. Y lo primero que hicieron en la escuela es que me pusieron en una clase de español para native speakers, que fue un desastre para mí, porque en Puerto Rico español nunca fue una clase que yo estaba haciendo muy bien. Fue un desastre, y lo que hizo es que habíamos en esa época 15 estudiantes en la escuela, todos los latinos, hispanos en una clase por la mitad del día, donde casi nunca hablábamos inglés. Era bien difícil integrarnos en el resto de la escuela. Y a veces yo sé, con mis hermanos le hizo muy difícil aprender inglés. Y no los ayudaba muy bien a mejorar su español. 10 años después, 15 años después, en las mismas escuelas que yo estaba, estudiantes pueden tomar la mitad de sus cursos en español. O, bueno, sí, mayoría en Miami español o en French. Eso sí ha cambiado, y para mí tiene beneficios. Claro. Mejor que tirar a un estudiante en un lenguaje que no saben nada y a veces no pueden mejorar o hacer buenos grados porque no tienen el support.